Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección, Las edades del totalitarismo, con el historiador argentino Ricardo López Gotti. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, hemos recorrido ya un largo camino trazando las raíces y el crecimiento de los totalitarismos en el mundo durante el siglo XX. Estamos en plena edad del apogeo, a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, que tampoco va a ser el final de todos los males, pero sí que va a ser el momento más álgido de toda esta situación. Y hemos visto cómo esta corriente en contra de las libertades individuales pues se fue extendiendo no solamente en lo que conocemos del nazismo o incluso del fascismo, también en países y regímenes como el comunista, ¿no? Y vamos a hablar hoy de algo que alguna vez ya comentamos sobre el antisemitismo bajo el régimen comunista, especialmente bajo el gobierno de Stalin antes del comienzo de esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como bien señalás, el periodo entre guerras es el apogeo de los grandes totalitarismos y de hecho van a entrar en guerra entre sí, ¿no? Todavía no llegamos a eso, pero vamos viendo cómo se perfila esa situación. Y aquí hay que señalar que en lo que era el antiguo imperio ruso, al que le hemos dedicado en los capítulos iniciales, había una corriente antisemita muy fuerte de carácter religioso. Y de hecho va a ser dentro del imperio ruso, en concreto la Ojrana, que era la policía zarista, la que va a escribir lo que se van a conocer como los protocolos de los sabios de Sion para generar esta corriente antisemita, no tanto en Rusia, sino en Europa Occidental y más precisamente en Francia, ¿no? Como para darle sustento ideológico a la persecución. Pero este antisemitismo era de carácter religioso. Con el nazismo vemos un antisemitismo de carácter genético, biológico, es decir, el judío no como un pueblo o como una religión o como una cultura, sino como algo, una entidad biológica y que por consiguiente va a sustentar esa idea lo que va a ser el exterminio. Pero lo que vamos a encontrar en la Unión Soviética era otro tipo de antisemitismo, mucho más sutil, que también tenía que ver con lo que planteaba el marxismo. En este sentido, el marxismo pone todo su énfasis en la clase social y en una lucha entre proletarios y capitalistas. De modo que todo lo que tiene que ver con el mundo simbólico, es decir, la religión, la ideología, la moral, la cultura, todo esto está determinado por una base material. Ese mundo simbólico es lo que en el marxismo se conoce como la superestructura. De modo que se suponía que de algún modo bastante mecánico, cuando se establecía la Unión Soviética y el régimen socialista, esta superestructura cambiaba de una forma más o menos automática. Y todo lo que tenía que ver con el nacionalismo, la religión, las identidades culturales, eso se iba a ir fundiendo en una sola identidad proletaria. Lo que va a ocurrir es que obviamente nada de esto sucede y lo que se busca es un proceso de rusificación. En principio, en los años iniciales de la revolución bolchevique, va a haber una situación bastante positiva para los judíos en general dentro de la Unión Soviética, porque se les va a levantar las restricciones que antes tenían durante el Imperio Ruso. Es decir, van a poder acceder a la educación formal, van a poder ingresar al Estado en las carreras burocráticas, y en ese sentido muchos judíos van a poder acceder a posiciones para las cuales estaban preparados. Por ejemplo, se requerían personas que supieran idiomas, y esto va a ayudar mucho a la inserción de los judíos en los primeros años del gobierno de la Unión Soviética. Pero lo que en los años 20 y sobre todo en los 30 va a ocurrir es que con esta idea precisamente de la rusificación que se estaba teniendo a partir sobre todo de Stalin, es que
se va a empezar a desconfiar de los judíos porque decían, bueno, en definitiva, no son rusos. Yo quiero hacer la siguiente distinción. Para tanto el Imperio Ruso como para la Unión Soviética, la identidad judía constituía una nación, no una cultura o una religión. Por lo tanto, si bien podía ser que hablaran ruso, no eran estrictamente rusos. Entonces lo que había que hacer era este proceso de rusificación y de proletarización implicaba el abandono paulatino de todo lo que eran las costumbres propias del judaísmo, incluyendo el abandono del yiddish como una lengua nacional. Y entonces, esta política de rusificación veía que había dos pueblos que estaban sobre representados en el mundo de la cultura. Uno eran los judíos, otro eran los armenios, ¿no? Hicieron una serie de estadísticas de cómo tanto judíos como armenios estaban sobre representados en comparación a la cantidad de población, ¿no?, que había dentro de la Unión Soviética, y cómo estaban sobre representados en las artes, en las ciencias, en el teatro Bolshoi, en los conservatorios, en los institutos científicos. Entonces, la primera duda era cómo rusificar con personas que no eran rusas, ¿no? Y para esto, primero, va a haber una campaña bastante activa de ir restringiendo el uso de la cultura yiddish. En 1928, Stalin propone la creación de una región autónoma judía llamada Birobidzhan. El objetivo era darle territorialidad a la cuestión judía. Él veía que la enorme mayoría de los judíos vivía en lo que era el oeste de la Unión Soviética, es decir, lo que era la antigua zona de residencia dentro del Imperio Ruso. Entonces, el objetivo de Stalin era crear esta región autónoma judía en Birobidzhan para darle territorialidad y ahí poder tener primero una respuesta al sionismo, ¿no?, una respuesta política al sionismo, y por otro lado, de alguna forma, reubicar a esta población judía en una zona, una región que no tiene nada que ver con la historia judía. Es decir, Birobidzhan se ubica muy cerca de la península coreana, al norte de Manchuria, de modo que no había ninguna ligazón histórica ni cultural con esa región. Lo que va a ocurrir es que muy pocos, apenas 30.000 judíos se van a movilizar a Birobidzhan, más allá de que después, en 1934, con la llegada del nazismo al poder, Birobidzhan se va a convertir en República Autónoma Judía, como una forma de propaganda, para diferenciarse del nazismo claramente, y lo que buscaban era como una ventana de propaganda sobre todo al mundo occidental. Lo que se buscaba era crear una corriente de simpatía hacia la Unión Soviética y en este tema específico, y buscar donantes, sobre todo en Estados Unidos, lo cual es bastante paradojal. Pero en el resto del territorio soviético lo que va a haber es un proceso de rusificación. Se van a ir cerrando los teatros en yiddish, las escuelas en yiddish, se van a ir cerrando las publicaciones que había en yiddish, de forma de ir rusificando. Y además, en la estructura soviética era muy mal visto que alguien preservara sus tradiciones religiosas, de modo que también había una creciente persecución a lo que era la vida en la sinagoga, a la comida kosher, es decir, todo lo que pudiera identificar al judío como alguien distinto al resto de la población soviética. Esto claramente se va a dar vuelta después en 1941. Ahora, yo quiero señalar lo siguiente. Cuando vamos a ver un poco más adelante lo que fue el pacto Ribbentrop-Molotov, que es un pacto de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética en agosto de 1939, entre 1939 y 1941, antes de que Alemania comenzara la invasión a la Unión Soviética, toda la prensa soviética
era estatal y con una gran censura, toda la prensa soviética hablaba en términos muy respetuosos de la Alemania nazi y no hacían ninguna mención a las políticas de persecución a los judíos en Alemania nazi. De modo que vamos a ver que después, a partir de 1941, es donde Stalin decide utilizar a los judíos como un puente de comunicación hacia Occidente, y que después, cuando termina la Segunda Guerra, vuelve a una política antisemita ya mucho más fuerte, pero no en esos términos. Es decir, la Unión Soviética ya en los años 20 y 30 lo que quería era señalaba el antisionismo, no el antisemitismo. Es decir, el enemigo era el sionista, aquel que quería crear un Estado nacional en Israel. De modo que acá ya vemos un antecedente de lo que después va a ser un discurso de la izquierda muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial. Es sionista como el cosmopolista internacionalista desgarrado de lo que es la Unión Soviética. Esta idea de la rusificación va a cobrar también mucha más fuerza durante la Segunda Guerra Mundial, porque la apelación a combatir en la guerra contra la invasión alemana se daba en términos de patriotismo ruso. De modo que ahí también vamos a ver una de las causas de lo que después va a ser un antisemitismo, digamos, con esta sutileza encubierto como antisionismo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero las raíces ya las encontramos en el periodo de entreguerras. Uh-huh. Bueno, sin duda se estaban sembrando los tiempos de tempestad que luego vendrían, y aparte, como mencionabas, esto es un ejemplo también de los vaivenes tan personalistas que adquirió la política, digamos, soviética, especialmente bajo el gobierno de Stalin, que según convenía y según los años que tocaba, pues los judíos eran utilizados para digamos, para demostrar una cosa o todo lo contrario, ¿no? Bueno, no por nada es el inspirador del libro 1984 de Orwell, cuando se dibuja el pasado constantemente, ¿no? Se manipula en forma constante lo que es el pasado para explicar el presente. Y sí, en esto Stalin hay que reconocer que era un maestro de este tipo de situaciones y de dibujar las narrativas históricas e ideológicas. Uh-huh. Pero, digamos, ahí ya en los años 20 y 30 se empieza a hablar de este tema del cosmopolita como alguien desarraigado, y esto, si bien no va a ser una política genocida, pero sí lo podemos ubicar como un etnocidio, es decir, la muerte lenta de una cultura, la rusificación para quitar toda identidad al judío y convertirlo en otra persona más completamente asimilada y ya desvinculada de lo que era su pasado. Pues nada, con estas premisas vamos a ir al encuentro la semana próxima de una nueva entrega, un nuevo capítulo en estas edades del totalitarismo. Muchas gracias, como siempre, Ricardo López Gotig. Muchísimas gracias.